Saludos para todos y bendiciones. Qué alegría, estamos nuevamente aquí en otro programa de formación ministerial. Haz de tu hijo un rey. Agradecidos al Señor de poder tener este espacio en el cual semana a semana aquí el apóstol Juan Andrés Buzo nos está trayendo la enseñanza de lo que el Señor les revela. Así que vamos a empezar con lo que es la clase de hoy. Apóstol Juan Andrés, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, muy agradecido a Dios, muy bendecido. Estamos siempre a la orden de Dios, al servicio de Dios, y eso nos pone feliz y contento cuando uno cumple el propósito que Dios tiene. El Señor hace sentir gozo en nuestro corazón y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es, bueno, el saludo para todas las casas paternales que están siguiendo esta transmisión, los que lo hacen en vivo y también aquellos que lo van haciendo en diferido. Ya tengo por aquí el teléfono para ir recibiendo los mensajes de aquellos que están reunidos para que podamos estar saludándolos desde este lugar. Así que escriban, envíen su foto como habitualmente lo van haciendo, ¿sí? Apóstol Juan Andrés, estamos ya listos para la enseñanza de hoy. Sí, paternidad es también los sueños. Los sueños son también la revelación de Dios, que es paternidad sobre sus siervos, sobre sus escogidos y aún a las personas que no son escogidas, porque es el idioma de Dios. Dios habla por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de revelaciones, por medio de signos, cuadros, símbolos, por distintas formas, en lo poético o en lo profético. Dios tiene su idioma. Él a sus siervos nos revela, nos hace conocer, nos hace saber. Y los sueños son el idioma de Dios. Él muestra en imágenes su vocabulario para que el hombre entienda. Y en el libro de Job 33:14, yo desde muy temprano en el Señor ya lo tenía, el Señor me lo ministró, me lo enseñó, y yo tuve mucho cuidado, primero por los sueños propios que venían a mí, y luego por la gente que quería saber qué significaban tales o cuales sueños. Algunos, cuando llegan con el sueño, dicen, era muy significativo. Otros dicen, lo veo como que no tiene tanta importancia, lo veo muy ambiguo, muy vago. Pero todos los sueños tienen una interpretación. Y Dios habla de los sueños, y en 33:14 de Job, Él dice, de 2 o 3 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En visión nocturna, en sueños, cuando el hombre se adormece sobre su lecho, le revela su consejo para librarlo del Seol, para librarlo del sepulcro, para quitar al varón de la soberbia. Qué importante que son los sueños, para ser dirigidos, para ser guiados, para ser enseñados a cómo es el camino del reino de Dios. Y esto es maravilloso porque es el idioma del Padre Dios Todopoderoso por excelencia. Y en su guía, en su dirección, Él nos muestra el camino. Nos hace saber si estamos siendo aprobados o no. Y allí en 33:14, de una o dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. Entonces ahí viene como ese idioma más directo para que el hombre pueda entender de que ese sueño tiene una guía, una enseñanza, una revelación. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho,
Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Claro, entonces allí para hacerle ver la obra que el hombre está haciendo y quitarlo de la soberbia, librarlo del sepulcro y del Seol. Y esto es lo interesante de este idioma en sueños, esta guía de Dios. Paternidad también son los sueños. Los sueños son paternidad, porque lo que no podemos entender en la vida normal, natural, humana, terrena, Él nos hace saber por sueños y nos hace entender cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. En el capítulo 20 del libro de Génesis, Abraham baja a Egipto y como su esposa a la edad de 89 años era hermosa, maravillosa, allí Faraón, Abimelech, la toma para desposarse con ella el otro día porque Abraham le dijo que era su hermana y ella también dijo que era su hermano. Entonces él la tomó en el palacio para hacerla su mujer y esa noche Dios allí le revela un sueño. Vas a morir porque tomaste una mujer que es casada. Esto es muy significativo. A un hombre como Faraón, el más temible de la tierra, el rey de Egipto. Claro, en la belleza de esta mujer habían hecho un acuerdo a Abraham, pero por sueños les revela que no era la hermana, que era la esposa. Mire, 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La cual es casada con marido. Y entonces Abimelech, el rey, temiéndole a Dios, un hombre de esa naturaleza, rey y el más temible de la tierra, se pone allí y diciendo al inocente, también lo matarás. Y ahí otro sueño viene para decirle, vi tu integridad y yo te libré porque no dejé que eso pasara. O sea, mire lo que Dios hace, es maravilloso. Es el idioma de Dios, los sueños. Y los pastores o los siervos de Dios, los apóstoles, los profetas, deben tener ese conocimiento. Deben pedírselo a Dios porque está en el Espíritu de Dios que hemos recibido para poder guiar a la gente. Ahora, si vienen una serie de sueños y yo a todos trato de decir, no, bueno, es porque comí mucho, es porque esto, es porque lo otro, y no tomo la enseñanza, la guía, la dirección que Dios me está dando, Él va a detener ese fluir de sueños, no lo va a dejar funcionar más. Yo he conocido a hombres que dicen, no, los sueños son porque uno piensa mucho en eso, son porque uno en el día ha vivido esas situaciones. No. Puede haber sueños de haber comido demasiado, puede haber sueños de haber sido, en ese día una situación que lo hizo que a la noche pudiera soñar. Está bien, pero que es un idioma de Dios, aquí lo vemos claramente por la palabra de Dios. Allí mire, 26, y lo libra a Abimelech Dios, y por la integridad y por lo que Dios le detuvo, él fue librado. En el 6, y le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y yo te detuve de pecar contra mí, y no te permití que la tocases.
Mire, qué maravilloso. Bueno, ahí como profeta, por esa situación, como profeta, Abraham, aquel padre de la fe que se iba formando, tuvo que orar por todos los vientres de todas las mujeres de Egipto y profetizar que tendrían hijos, porque se había, por esa causa, detenido en la matriz de cada una de ellas estaba la esterilidad, porque la paternidad rompe la esterilidad. Y por esos sueños Dios guió al profeta. Antes de que saliese de ahí le dijo a Abimelech: pídele al profeta Abraham que ore por todo Egipto. Mire lo que es maravilloso. Allí en el capítulo 28 del libro de Génesis también habla cuando Jacob salió de su casa con una serie de situaciones a un lugar inhóspito en donde se llamaba Luz. Fuera de la ciudad, él se detuvo por el cansancio a dormir ya de noche y acomodó allí una piedra como cabecera y durmió allí, y esa noche soñó porque iba a un nuevo horizonte. Salió a la búsqueda de sus familiares para buscar mujer y allí soñó. Y soñó que una escalera que se apoyaba en la tierra y tocaba el cielo, de allí subían y descendían ángeles. Cuando despertó, una declaración fantástica que dijo: qué lugar terrible, casa de Dios y puerta del cielo. Una declaración que siempre habían vivido en tiendas sus abuelos, su padre, pero él declaró casa de Dios. Betel le llamó a aquel lugar que antes se llamaba Luz. Allí soñó, y después de lo que soñó, Dios le habló, porque él hizo sus preguntas: si fuere y en el camino me sostuvieres y me guardares y volviere, daré los diezmos. Fue maravilloso, un sueño que lo ubicó, que Dios estaba en el propósito, en los planes, y esto para el hombre es maravilloso. Cuando salimos sin rumbo, sin panorama, y de allí un sueño nos ubica, es maravilloso. El idioma en sueños, Dios nos puede hablar directamente a nuestro espíritu y revelarnos su consejo, sacarlo al hombre de su obra si está equivocado y guiarlo, sacarlo de la soberbia para que no vaya al sepulcro, como dice allí en Job. Esto es muy, pero muy interesante. Allí en el Génesis 28 podemos leer. Versículo 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está, la guía de Dios. La guía de Dios para este joven que salía por primera vez de su casa, sin horizonte, pero con la guía de Dios. A través del sueño lo estableció y pudo aquel Jacob, que luego se llamó Israel, poder entender el propósito de Dios. Allí en el libro de Génesis también 31, en el verso 11, 12, 13, podemos leer que Labán había negociado por varias veces el salario para este joven
que llegó a su casa. Labán era el tío y tenía 2 hijas, y por el salario de que él se enamoró rápidamente de una de las hijas de Labán, y vio que era un gran trabajador, uno que producía, sabía trabajar con las ovejas, lo contrató, pero claro, el precio lo cambió varias veces. Y ahí Dios le dio un sueño para que ya en eso del salario Labán no lo engañara más. Porque Jacob también era un suplantador, un usurpador. Y uno con otro se fueron, dice que hierro con hierro se aguza, mire. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. En sueños. El ángel de Dios me dijo en sueños: alza los ojos. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Así que en lo material, económico, en lo laboral, era las finanzas, los ingresos de este hijo de Dios, que había sido la descendencia de la bendición corporativa de Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob estaba siendo tratado, formado. Yo soy el creador tuyo, Jacob, tu formador, oh Israel. Ahí está. Y ahora esto era para que no perdiera lo económico, sino que cuando el ángel en sueños le muestra, él dijo: heme aquí, y allí dice: alza tus ojos y mira sobre las ovejas a los machos abigarrados, listados y pintados. Y así como los vio, empezaron a multiplicarse, que generalmente en las ovejas se dan todas de un mismo color, de lana, pero sin embargo son menos los que se dan con los colores pintados, listados, abigarrados. Y así se multiplicó el rebaño de Jacob, que era el trato que había hecho Labán, de que los pintados y abigarrados y listados fueran para Jacob. Y bueno, Dios es maravilloso. Él nos dirige, Él nos enseña lo que nos conviene, Él nos guía, Él nos multiplica, Él nos enseña por sueños todas las cosas. Si estamos en su presencia, si somos guiados por el Espíritu, en el idioma de Dios están los sueños, la revelación por sueños. Y allí entonces salió victorioso. Cuando se va de la casa de Labán, Jacob, cuando se va con las mujeres Lea, Raquel, Silpa y Bilba, que eran las siervas de cada una, iba enojado, iba a hablarle descomedidamente. Entonces Dios le mandó por sueños un mensaje: no hables a mi siervo Jacob, no le hables descomedidamente. Mire, así que iba para tratarlo bastante mal. Sin embargo, Dios le dio un sueño: que se cuidara, que no hiciera como él estaba por hacer, que le hablara descomedidamente a su siervo Jacob. 31:24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Qué bueno. Él nos cuida, somos sus siervos, y aún por sueños cuidó a Abraham con Abimelech, ahora cuida a Jacob con aquel Labán que venía para tratarlo bastante fuerte. Y esto es lo importante, entender que el reino de Dios nos provee de algo que este mundo no nos enseña,
que en este mundo no está. Cuando alguien habla de interpretar un sueño, es como para el mundo algo que no es interesante, pero para nosotros sabemos que la obra de Dios, con símbolos, con signos, con cuadros, con figuras, Él nos habla y nos dirige y nos guía y nos enseña. En el libro de Génesis también, 37:5, habla de cuando José recibe los sueños de lo que iba a ser el reino de los cielos en la tierra, el gobierno de los cielos en la tierra. Y José le contó a sus hermanos, y fue para envidia, para celos, de tal manera que le decían el soñador, porque tuvo ese sueño en donde los manojos de trigo eran 12, pero 11 se inclinaban a él. Y él se los contó, claro. Eran 12 hermanos y una hermana, Dina. Pero esos 12 hermanos estaban figurados allí en cada uno de los manojos de trigo. Y claro, se vieron como que iban a inclinarse a su hermano, que era uno de los menores. 17 años tenía en esos días José. Y otro sueño habla del sol y la luna y 12 estrellas, y todos se inclinaban a él. Cuando contó este sueño a sus hermanos, aún su padre habló y dijo: ¿y qué? ¿Y todos nos inclinaremos a ti? Y quedó con ese pensamiento en su corazón aquel Jacob. Y a partir de ahí determinaron por esos sueños que eran el reino de los cielos, aquí en la tierra los manojos de trigo iban a ser fructíferos, ese gobierno de 12 aquí en la tierra. Y hablaba de que ese gobierno de la tierra exitoso, porque trigo significa comida, pan, alimento, nutrición. Y esto era lo que hablaba este sueño. Y el otro sueño era también de 12, el gobierno eterno de 12, el gobierno del cielo en la tierra. Y hablaba de las 12 estrellas, que luego Cristo en el Apocalipsis habla de que tenía las estrellas, que eran los siervos de Dios, de las iglesias. Y entonces sabemos que es un ministerio celestial en la tierra. Estos eran los sueños que hicieron que los hermanos se pusieran con celos amargos, con tensión, que decidieron echarlo a la cisterna y hacerlo morir. Sin embargo, otro se arrepintió y dijo: lo vendamos, no tengamos mancha de sangre con él, hasta que aparecieron los mercaderes y lo vendieron como esclavo. Mire, allí está que los sueños son la dirección de Dios para lo que iba a ocurrir, que ya se lo había revelado a su padre Abraham, esto de Jacob, de Isaac, Jacob, y ahora los 12, el gobierno de 12, porque fueron los 12 príncipes de las tribus de Israel en el futuro. Por eso, mire qué maravilloso es poder entender que paternidad es también los sueños. Los sueños son el idioma de Dios, Padre Todopoderoso, transmitiéndolos a las generaciones para que las generaciones entendieran qué es el vocabulario, el idioma, la revelación de Dios por sueños. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Claro, es tremendo. Siguiendo la línea de José, fue vendido a la casa de Potifar, y de Potifar la esposa se quedó con prendas de José porque ella quería tener relaciones con él, y él escapó, y ella lo acusó de que como él hubiese querido agraviarla, violarla, y Potifar tuvo que, por alguna razón, de respaldar a su esposa, pero él sabía que no era así. Lo echó a la cárcel. Y allí en la cárcel, José, siempre fiel, servidor, en todos los lugares donde estuvo, nunca tuvo resentimiento, nunca, ni con sus hermanos, ni con Potifar, ni con la señora de Potifar, sino que en la cárcel también fue mayordomo. También hacía las cosas bien. Los sueños aquellos le sostenían. Qué lindo cuando hay un sueño revelador que habla de ti para el futuro y te sostiene. Cuando tengas alguna prueba, alguna dificultad, ese sueño tiene que volver a ti para sostenerte en fe, para no dejarte bajar los brazos, para mirar hacia adelante lo que mira Dios, porque esas revelaciones son lo que Dios piensa y mira de ti para hacer una obra maravillosa. Y dice que José, estando ya en la cárcel, hubo dos muchachos que estaban allí, uno copero y otro panadero, y soñaron cada uno un sueño. Y conociéndolo a José ahí, José se los interpretó, y tal cual, como José se los había interpretado, así sucedió. El copero fue restituido al lugar donde estaba como copero de Faraón, uno de los principales, y el panadero fue ahorcado, como se los había revelado, tal cual José. Y José le pidió en su debilidad, que cuando el copero fue restituido, le pidió en su debilidad, porque fue un momento de hacerle saber al faraón que esta revelación de estos sueños la había tenido José. Sin embargo, el copero se olvidó totalmente. Y a los 2 años, es para hacer el paralelo de Jesús. Estos 2 años son la muerte y los 2 días de la cual estuvo más en la tumba, entonces desde el día de la muerte y 2 días más, la resurrección. Fue un poco así el paralelo de la historia de José con la de Jesús. Pero se olvidó 2 años el copero, hasta que un día Faraón estaba agitado por un sueño que había tenido y había mandado llamar a los sabios y a los adivinos para que le interpretaran este sueño que lo tenía agitado. Y el copero lo vio de esa manera y recordó, y él mismo le dice: mi falta es que no me había acordado que cuando estuve en la cárcel y fue restituido, un joven hebreo me reveló el sueño, y tal cual nos reveló, así ocurrió. Le cuenta a Faraón. Y Faraón, que los sabios y los magos que él llamó no se lo habían declarado al sueño, lo llamó a José. Y ahí Faraón abre el corazón para José y le dice: porque tú revelas los sueños. No, dice, yo no, Dios, Él es quien. Qué claro es cuando uno, en aquellos días que
que el copero fue restituido, tenía temores todavía en su corazón. Había cosas que no estaban declaradas y definidas. Pero ahora, cuando Faraón le dijo que él revelara el sueño, no, Dios, Él es el que sabe. Y ahí cuando le contó el sueño Faraón, ¿qué le contó? Que él estaba al lado del río y del río subían 7 vacas hermosas, gordas, preciosísimas. Y luego otras 7 vacas enjutas, flacas, en mal estado. Y hacía que fueran devoradas las flacas enjutas y de feo aspecto, devoraran a estas vacas gordas, hermosas. Y esa es la primera parte del sueño. Después, una vara con 7 espigas grandes, gordas de trigo maravillosas, y subían también del río. Y allí, en la misma caña, otras 7 espigas delgadas, de mal aspecto y sin nada, devoraban a estas 7 espigas gordas, brillantes, hermosas. Y allí José les revela el sueño, y en la revelación del sueño, esto va a acontecer pronto. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas son 7 años de gran hambre en la tierra, gran necesidad. Las espigas lo mismo, pero estas dos cosas hablan de que pronto es esto. Tendrías que conseguir a un varón que hiciese de esta y de esta y de esta manera. Y Faraón dijo, bueno, ese varón eres tú. Que llega a ser el mayordomo de la casa de Faraón en 45:8 de Génesis. Llega a ser, por esa revelación del sueño, llegó a ser el mayordomo de la casa de Faraón, el gobernador de todo Egipto y padre de Faraón. Mire usted, la paternidad. Los sueños, aquellos sueños que tuvo junto con sus hermanos que lo envidiaron y tuvieron celos amargos con él y lo vendieron, ahora llegaban a cumplirse en él esos sueños, porque él iba a ser un gobernador de todo el mundo, conocido en aquellos días. El gran hambre vino, los hermanos vinieron. Bueno, la historia es maravillosa, es maravillosa. Por sueños lo fue guiando, le fue revelando. Por sueños fue sostenido. Estaba en el Espíritu de Dios el poder leer los enigmas y las revelaciones y las interpretaciones. Esto es maravilloso. Poder conocer los sueños, la interpretación, lo que Dios quiere revelar y mostrar. Allí lo podemos leer. Bueno, le leo primero. Cuando Faraón tiene estos sueños. 41. Y justamente, ¿por qué le da sueños a los faraones en el caso con Abraham? ¿Por qué le da sueños para librarlo a Labán de que no cometiera maltrato con Jacob? Y ahora a Faraón para relacionarlo con la palabra de Dios. Nosotros los apóstoles, los profetas, los pastores, maestros, evangelistas, tenemos que estar atentos, porque Dios puede darle sueños a gente que está en gobierno, que está en autoridad, y que eso los va a turbar. Pero nosotros, conociendo la simbología, conociendo los cuadros, las figuras, las palabras proféticas, poéticas, todo el mover de Dios, podemos ser aquellos que interpreten y puedan leer los enigmas, como Daniel, y podamos interpretar las revelaciones de los sueños. Esto es entrar en el altar del Espíritu de Dios cada día. Anoche tuvimos una prédica maravillosa.
donde el apóstol Pablo dice, llevando la muerte por todas partes, para que en vosotros se produzca la vida de Jesús. Claro, si no morimos al yo, si no hay un sacrificio sobre el altar, si no hay una llenura del Espíritu, ¿qué podríamos dar? ¿Cómo se va a manifestar la vida de Jesús si nosotros no morimos? 2 Corintios 4:10, que no va dentro del mensaje, pero quiero decirlo porque estas revelaciones que José y que los siervos de Dios recibieron es por tener una comunión, es por tener una intimidad con Dios. Allí vienen las revelaciones, allí vienen los sueños, allí vienen las interpretaciones, allí viene el conocimiento que Dios te quiere dar en su sabiduría, en su ciencia. Maravilloso. Y lo leemos allí, a los pasajes de Faraón, donde todo esto le acontece, y él tiene una nación donde allí José, en paralelo con Cristo, tendría todo el dinero de la tierra vino a las manos de José, en el paralelo con Cristo. Y todos los animales de la tierra vinieron a José. Y todas las escrituras de los campos y las propiedades vinieron a José. Y todos los hijos de los ricos y poderosos se hicieron esclavos para Egipto. Para decir que el dinero nos salva, los animales nos salvan, las propiedades y las escrituras de los campos, y ni aún los hijos nos pueden salvar. El único que salva es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que rompe cadenas y poderes y dominios y potestades, y ha vencido aún la muerte para levantarse en victoria y estar sentado en lugares celestiales con el Dios Todopoderoso a su diestra, y nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Por eso paternidad son los sueños también son los sueños. Génesis capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Ahí está. Mire, es tremendo, es maravilloso. Y nosotros podemos decir, y hay que ser apóstol, hay que ser profeta para recibir sueños. No. Recibieron sueños gente que no estaba en el reino. Y recibieron sueños e interpretación de sueños jovencitos como José. O jóvenes como Daniel. Muchos jovencitos. En donde tal vez en ese momento él no interpretaría esos sueños. Pero sí siempre va a haber un propósito en la revelación de sueños, que más tarde o temprano
va a acontecer que hay un contacto donde se te revela ese sueño y puedes entender cuál es la dirección de Dios y el propósito de Dios. En el libro de Joel 2:28 habla en ese capítulo que si le buscamos a Dios, si nos consagramos, va a venir un avivamiento, porque solícito Jehová por su pueblo enviará pan, mosto y aceite. Y allí dice, sigue hablando y dice, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Allí, en ese acontecer de los días de Joel, proféticamente Dios estaba hablando para el futuro. Y ese futuro estamos nosotros. Porque Pedro, el apóstol, en capítulo 2, cuando llena el Espíritu Santo a esos 120 y se llena la multitud, viene a ver qué acontece. Allí Pedro, el apóstol, lo vuelve a declarar, que ya lo había dicho al profeta Joel, de que estas cosas acontecerían y ahí estaban sucediendo. Y hasta el día de hoy están sucediendo para nosotros, para usted, para los discípulos que son nuevos, para los que empiezan, para los que aprenden paternidad, para los que están sujetos bajo paternidad, para los apóstoles padres, que hay apóstoles padres donde Dios forma un corazón paternal para que sea un ministro de la casa de Dios. Dice que, como le dijo Dios a Abraham, haré que seas padre de multitudes, padre de muchedumbres. Allí estaba diciendo Dios, hay paternidades domésticas, pero hay paternidad ministerial y hay paternidad patriarcal para ser padre de una nación. Tan importante las profecías de Joel que las menciona el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2, 17. Y lo que nosotros tenemos que interpretar y saber que el Dios de ayer, de hoy y por los siglos es el mismo Dios, el que sigue hablando por las mismas maneras, por las mismas formas. El Espíritu de Dios quiere impartirte que los sueños son el idioma de Dios, paternidad son los sueños. Y en el libro de Deuteronomio y en el libro de Judas 1:8 y en el libro de Deuteronomio 13 habla de que cuando un soñador profeta o profeta soñador te quisiera hacer salir del servir al Dios Todopoderoso, es una prueba que Jehová le deja para ver si su corazón, tu corazón, hijo de Dios, siervo de Dios, varón de Dios, hombre y mujer de Dios, sierva y siervo de Dios, si se dejan engañar por un sueño, dice el soñador, ese tal soñador no es nada. Es más, y morirá, dice, por querer sacar del servicio a Dios para poner su corazón en otros dioses, que muchas veces son el Dios que nos hacemos cada uno, el Dios que se hicieron, el becerro de oro que se hicieron cuando Moisés no estuvo al lado de ellos. Esos dioses ajenos, pero lo que dice terminando el capítulo 13, que somos hijos de nuestros padres, y donde están nuestros padres, ahí debemos estar, porque los hijos de un hogar doméstico no pueden ir a la casa del vecino, tienen que ir a la casa de sus padres. Cuando se van de sus padres, dividiendo o por enojo o por rebelión, tienen que regresar a la casa de sus padres. Esto habla de estos soñadores que hacen desviar el corazón de los hijos para servir a dioses ajenos. Lo dice en el capítulo 13 de Deuteronomio y lo dice en el libro de Judas, apóstol, hermano de Jesús,
allí no tiene capítulo porque es un solo capítulo, en el 8, versículo 8, lo dice estos soñadores refiriéndose a los falsos profetas, a un Balaam, a un Coré, a un Datán, que querían el mal del pueblo de Dios. Hay gente así. Tenemos que tener el discernimiento para conocer lo bueno y lo malo y entender, porque hay gente que viene y dice, tuve un sueño y me voy de la congregación. No, hija, Dios nunca te va a sacar de la casa de tu padre. No, eso es una prueba que el enemigo te pone un sueño, o Dios mismo, como dice ahí en Deuteronomio 13, Dios mismo, para probar tu corazón, si eras realmente confirmado como hijo allí en la casa. Mire qué importante lo que estamos impartiendo, lo que estamos transmitiendo a las casas de paternidad y a toda persona que vea con un corazón sano para aprender, para crecer. Por eso damos las citas bíblicas totales para poder transmitir la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Por eso es tan importante transmitirla, leerla, volverla a releer. Leemos ahí en Deuteronomio. Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Claro, porque si la voluntad de Dios es ponerte en un lugar, no te salgas, porque la voluntad de Dios es ponerte en ese lugar. En el capítulo 2 de Números habla donde estuviera la bandera paternal, allí tendría que estar la persona. Y en 12:5 de Deuteronomio dice que el lugar que Jehová escogiere para poner su nombre por habitación, a ese lugar iréis y allí habitaréis. Entonces está diciendo que no nos salgamos de la voluntad de Dios, porque hay 12 tribus, sí, me voy a la iglesia y me voy a... No, tengo que estar donde Dios quiere que esté. No me ha puesto para elegir iglesias. Y por eso la revelación, la guía, la enseñanza está bien clara en toda la Biblia. La suma de su palabra es verdad. Salmo 119, 160. La suma de su palabra es verdad. Y tenemos que estar ahí dentro de ese plan de Dios, dentro del propósito. Yo te bendigo, sierva y siervo de Dios. Y ten atención en los sueños, porque Él te va a dirigir, te va a guiar, te va a enseñar. Y no debes consultárselo a todos, ni decírselo a todos, porque levantará envidia, celos. Y aún, como quisieron los hermanos de José, echarlo a la cisterna y matarlo. Ese odio, ese rencor. Pero si tú te lo guardas, pero te sostiene en tu fe, eso será una bendición, una victoria. Y si lo consultas a alguien que lo va a interpretar y que tú sabes que interpreta sueños. Aún nosotros hemos recibido a apóstoles y pastores de otras ciudades, de otros lugares, de otras naciones, en llamados para mostrarnos un sueño que no le han podido encontrar la revelación. Por la gracia de Dios y la misericordia, Dios nos ha dado el poder interpretar, el poder tener la revelación, el entendimiento de lo que es un sueño, de lo que es una visión, de lo que es poder leer, ¿no es cierto?, aquello que es difícil de interpretar. Por eso le damos muchas gracias a Dios y los bendecimos. Y tomen atención del idioma en sueños, porque allí está dirigiendo Dios a su pueblo, está dirigiendo a sus siervos, está guiando a los que les ama. Yo los bendigo como padre ministerial de todas esas casas
de paternidad, los bendigo en el nombre de Jesús, para gloria de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Otra maravillosa clase, el programa de formación ministerial de Tu Hijo un Rey. Paternidad son los sueños como el idioma de Dios, así que hay que prestarle mucha atención. Mucha atención, claro. Muy bien, les bendecimos a todos, hemos aprendido, han tomado la enseñanza, nos estamos encontrando en la próxima semana.